Bienvenidos mis amigos, mis amigas, en esta ocasión que vamos a estar presentando en esta tarde que nos va a llevar al bendito Shabbat, una tarde que va a ser fresca, aunque ha estado la mañana soleada, pero ha hecho fresquito, sobre todo por la mañana, luego ya ha entrado un poco más el sol y ya se ha elevado más la temperatura, pero ha hecho un día fresco y soleado precioso y aquí en la zona de Andalucía pues no acaba de entrar el otoño, todavía estamos en el verano, los árboles que tenemos nosotros aquí atrás todavía no mudan las hojas, están bastante verdes todavía, así que bueno, pues estamos esperando el otoño y llevamos ya un mes de receso prácticamente. Entonces, lo primero que tengo que decirles es que nos sentimos privilegiados de servir a la amada. El tema de hoy, anunciar el tema de hoy, que es Romanos 5, vamos a estar viendo en el apóstol filósofo, Romanos 5, precioso, va a estar espectacular, ya verán ustedes que vamos a salir muy edificados y fortalecidos en la fe, en la emuná, porque la vamos a entender, lo que es la fe, lo que es la emuná. Entonces somos privilegiados de servir a la amada. ¿Por qué? Porque la amada no solo vive del mijo. ¿Se acuerdan ustedes lo que les conté de los doguayos en Camerún? Que no querían sembrar otra cosa que mijo porque creían que si consumían otra cosa aparte del mijo se enfermaban. Entonces el mijo a la hora de desayunar, a la de comer, a la de cenar y cerveza de mijo encima. ¿Pero por qué? Porque por la superstición. Por la superstición. Entonces esto sucede con mucha gente que es solamente adepta a un ministerio determinado, que por lo que sea les ha caído bien, o han tenido un recorrido de tiempo con él, por H o por B, con ese ministerio, y ya solo quieren vivir de mijo. No me interesa para nada predicarle a gente conformista, a gente que no es capaz de ver la belleza de lo variado. Porque principalmente, miren, aunque sea que esa varianza sea oscura, sea triste, produzca más tristeza que alegría, de todas maneras estamos llamados a examinarlo todo. Por eso yo en lo que me regocijo es de la gente que lo examina todo y retiene lo bueno. A mí, yo considero que ya no es mi auditorio ni mi público gente que tiene miedo a oír otros ministerios. A mí me interesa y yo estoy en conformidad, en este caso absoluta y pacífica en cuanto a que desarrolla la paz conmigo aquel que es capaz de examinarlo todo y retener lo bueno. Aquel que es, en definitiva, libre de espíritu. En eso me complazco. Entonces, pues yo me regocijo con el pueblo sabio y entendido. El pueblo sabio y entendido es el que es capaz de examinarlo todo con valentía, con gallardía, con discernimiento. Mi regocijo está con el pueblo sabio y entendido. Por eso, es que precisamente lo que les estoy diciendo, ¿no? ¿Cuánto me alegro yo de que gente que lo ha estudiado todo y sabe de comunicación y sabe dónde hay un buen comunicador y encima no es que entienda de la estética del comunicador, sino que entiende del contenido, de si vale o no vale, si es firme o es espuria la predicación que está oyendo. Y decide quedarse con nosotros. Habiendo tantas propuestas y ofertas en la red, decide quedarse con nosotros, que a lo mejor en cuanto a comunicación hay ministerios que inclusive pueden ser hasta mejores, pero saben discernir el contenido. Saben que lo que les estamos dando es una buena gramática y deciden quedarse con nosotros.
pueblo sabio y entendido, Elohim te bendiga en todo aquello que emprendes. Mientras tanto, aquí contarles que salgo yo hace 2 o 3 días al súper a comprar y a la salida me encuentro a un niño con bicicleta, que eso no se permite en los supermercados. A la salida del supermercado, un niño con bicicleta cuyo padre estaba allí pidiendo dinero. El padre estaba demacrado por la droga, por heroinómano, de esa generación, de esa quinta. Entonces, y luego pasó el coche de policía inmediatamente. Ahora, yo tuve que eludir la mirada del padre que estaba allí pidiendo. ¿Por qué? Porque es que si te miran a los ojos y como nosotros somos así de transparentes, van a notar el enorme desprecio que le tengo yo a esa gente. ¿Por qué? Porque esa gente, a mi juicio, no se merece ni tener hijos y extorsiona. Lo que está haciendo es delincuencia admitida por la policía, porque la policía no les pone stop a esa forma de extorsión. Luego hay otras muchas formas de extorsión que están encubiertas en el sistema, como proxenetismo, utilizando a mujeres y incluso a hijas, y otra clase, ¿verdad?, de delincuencia. Pero eso es un caso que tendría la policía que hacérselo mirar, porque tú estás saliendo de tu supermercado, muchas veces a lo mejor todavía estás contando el dinero o guardando la tarjeta, y claro, como ya te ven con la cartera, si no les das el dinero te están acechando. Ya te reconocen, para cuando te vean por otro lado. ¿Entiende lo que les digo? Entonces, si tú no les das, ya te fichan, te toman la matrícula. Todo eso es delincuencia, es extorsión. Eso no debería estar permitido, señores. Eso no debería estar permitido. No les basta con que toda esa gente demacrada y ex heroinómana o heroinómana de por sí, ya con hijos, no encuentran la fuerza para quitarse de la droga, ni con hijos de por medio, no les basta de que la costa esté plagada de ellos, porque tienen a todos los heroinómanos aquí en la costa andaluza trabajando placenteramente de camareros y sirviendo al público. Vamos, en contacto con la comida que te sirven. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Claro, yo estoy a favor de la reinserción, pero que aprendan y sean productivos para la sociedad. Que aprendan a hacer algo y sean productivos, que no se la pasen pidiendo dinero, extorsionando a la gente, delinquiendo. Eso es riqueza, señores, para todos. Lo que es que no haya delincuencia, por supuesto. Eso es riqueza para todos. Que se ejerzan los oficios, que se desarrollen los dones, ¿verdad? Que haya padres que le enseñen valores a los hijos, eso es riqueza. Bueno, vimos ayer una película, ya al terminar el día, que se llama La noche del cazador, de Robert Mitchum, de actor principal, y narra lo que es la locura de la contradicción, porque este hombre era predicador, el protagonista, y hablaba con Dios, iba en el coche e iba hablando con Dios. ¿Cuántos de esos han conocido ustedes que contaban los testimonios así? Y estaba yo en el coche y me vino esta voz, y la gente se lo cree. Y me dijo esto, lo otro, y la gente se lo cree porque se deja fácil manipular. Por lo menos antes era más manipulable, ahora ya es otra cosa. Entonces, la película narra la locura de la contradicción y cómo este hombre, a pesar de que hablaba con Dios continuamente, hasta conduciendo, había cometido 24 asesinatos previos. Y es que este tipo que enseñaba la película es una plaga de contradictores, Hoy se ve más que nunca la vergüenza de esta gente contradictoria. Ya no, es difícil hablar de los que les quiero hablar, pero en la patria de Theodor Herzl y sus acólitos, pues abunda este tipo de contradictores. Porque por un lado destripan a aquellos que ejercen una determinada religión, pero por otro
abrazan la política de esa determinada religión, que esa determinada religión hace imperar en el mundo. ¿Están entendiendo ustedes, verdad? Entonces, fíjense ustedes en Romanos 10:21, vamos a abrir con Romanos 10:21, que pronto lo vamos a tener aquí en esta lista de reproducción porque ya vamos avanzando por el libro. Y en el 10:21 del libro de Romanos dice así. Dice, pero con respecto a Israel, Elohim dijo, estoy leyendo de la Biblia, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes, dice esta versión. En otras versiones dice, y extendí mi brazo todo el día a un pueblo rebelde y contradictor. Enormemente contradictor, porque es el problema que tienen todos esos psicópatas, a Dios rogando y con el mazo dando, y están más embichados que nunca, es tremendo. Luego hablan de bicho, pero es que se embichan, y ahora les voy a dar más datos concisos de qué es lo que está pasando en la red y por dónde van esta gente, porque tenemos que estar apercibidos. Dice en Salmos 137:9, en lo que es uno de los versos salmíficos, de los salmos, más polémicos, que es aquel que dice, bienaventurado el que estrellare tus niños contra la peña. Ahora, a esta gente contradictora, hasta que no les estrellan los niños contra la peña, no están dispuestos a considerar nada. Ahora ya a estas alturas algo están considerando. Pero principalmente queremos remitirnos al trasfondo espiritual. Los niños contra la peña representan una infancia en la que se vive la fase no resuelta de contradicciones constantes. Esas contradicciones no es que las procuren los niños, no las engendran los niños, ya están ahí, de los mayores. Hay niños y hay mayores. El niño se desarrolla en un sistema, dícese familia, pero el infante mental que no resuelve las contradicciones, que eso es lo que es la infancia, aprende contradicciones de los mayores, dícese países y gobiernos. ¿Verdad? Ahora ya no son todos los países ni todos los gobiernos. Elohim se está moviendo en su pueblo. Ahora, lanzamos la pregunta. Todo esto a manera de hacer reflexionar a todos, para que todos tengan la oportunidad de abrir los ojos. Si no quieren, pues por supuesto, allá cada cual, ¿no? Pero, ¿cómo pueden decir Yahweh Nisi, o en el caso del cristiano, Jehová Nisi, que es Jehová es mi bandera, o Yahweh es mi bandera, cuando enseguida, cuando hay algo que salta a la vista mediáticamente, ya se arropan con banderas, se arropan con, digamos, una determinada bandera que ni siquiera es de su nación. Se recubren con esa vestidura, con esa determinada bandera, o la izan al viento en sus ponencias. Pero, amigos, ¿no habíamos quedado que tu bandera era Jehová? ¿Que tu bandera era Yahweh? ¿Que tu bandera era Hashem? ¿Que tu bandera era Yod Hei Vav Hei? Entonces, ¿por qué
¿por qué te pones el atavío de una nación que ni siquiera es la tuya y ejerces una política? Claro, de esas contradicciones, amigos, está informado Elohim, porque no puede ser engañado el espíritu de Elohim, el Ruach Elohim. Lo que el hombre sembrará, eso es lo que va a cosechar. Son gente violenta dialécticamente, pues va a cosechar violencia. Está claro. Al final van a ser como esos niños estrellados contra la peña. Bueno, pero resulta que hay esperanza para el mundo, como les he dicho, porque hay gente que se la cree. Hay gente que se cree que verdaderamente Yahweh, o aunque le llamen Jehová, es mi bandera. Y entonces viven de esa manera, se creen lo que predican, lo viven. Entonces llegamos a Bukele en El Salvador, Yassib Bukele. Yo me quedé sorprendido la otra noche, me levanté muy temprano y tuve la dicha de escucharlo. No se me hizo pesado, todo lo contrario. Media hora o por ahí, pero vamos, sin desperdicio. Entonces decía que humanamente él pudo cambiar determinadas cosas. Pudo pasar el país de El Salvador de ser el más violento del mundo a ya no ser el más violento. Eso humanamente, pero dice, es que Elohim estuvo con nosotros, Dios estuvo con nosotros porque oramos y nos dimos cuenta de que era una guerra espiritual. Efectivamente, lo pusieron en las manos de Dios de una manera espiritual y ahora resulta que El Salvador es el país más seguro de Hispanoamérica. ¿Quién ha hecho eso? Es inconcebible. Es inconcebible y es un modelo social que la ONU, Europa, el resto de América y todas las naciones van a tener que copiar, van a tener que aprender. ¿Por qué? Porque produce orden social. Entonces van a tener que abrazarlo, quieran o no. Pero es que tenemos más casos, porque tenemos esto, Bukele lo hizo, fíjense ustedes cómo es la cosa. Yo propongo, ahora, Elohim sabrá cómo hace las cosas, pero Bukele llevó a cabo el estado de excepción. Anunció el estado de excepción y entonces le metieron mano a todas las maras y huyeron despavoridos. Y Bukele decía, hombre, ¿cómo es posible que gente que ha hecho temblar Europa, las leyes europeas y la policía europea, por ejemplo, y ya no digamos hasta estadounidense y americana, cómo puede ser que se metían en las alcantarillas? Gente que ha echado a correr a la policía en donde estaban antes. Y sin embargo, cuando llegan y accionan la guerra espiritual, se meten las maras debajo de las alcantarillas, muertos de miedo. Es tremendo, ¿eh? Pero esto lo consiguió firmando el estado de excepción, que es el preludio, yo creo, de lo que les espera a las naciones del mundo. Tiene que haber un estado de excepción mundial para que la escoria, la basura del mundo y los altares de Baal sean derribados. Si somos fieles en lo más visible, que produce miseria, obviamente, caos, drogadicción, prostitución, proxenetismo, muerte, criminalidad. Si somos fieles en arrancar ese cáncer social, Elohim estará dispuesto a ir desvelándonos paulatinamente toda la desvelación bíblica a fin de que consigamos un modelo social perfecto al que solo le falte ser coronado con la presencia in situ del Mashiach. Yo creo que eso es lo que le espera al mundo, un estado de excepción mundial, el cual yo firmaría ipso facto. Y hay otro precedente en América, que es la expulsión de los Saiyajines en Bogotá, en el centro de Bogotá, Colombia.
2016. Igualmente, dijeron hasta aquí hemos llegado, estamos en la debacle social y somos el hazmerreír del mundo porque ha colapsado el sistema. Bueno, pues ahora ya solo queda derribarlo. Eso es lo que vamos a hablar luego después cuando veamos Romanos 5. Elohim deja que se sature de pecado para raerlo totalmente al sistema. Entonces también resulta, ya fuera de esto, que esto merece ser escuchado por autoridades pertinentes, aparte, por supuesto, de que a la amada le es grato oírlo, ¿verdad? Las cosas justas. Pues a regañadientes le dejaron al Gedeón de este tiempo, que no solamente es uno, sino que hay muchos Gedeones alrededor del mundo, ¿verdad? Pero al Gedeón de este tiempo le dejaron el reducto a regañadientes de la cueva de Internet. Ya saben ustedes lo que le ocurrió a Gedeón. A Gedeón lo trataron de paria y lo recluyeron a una cueva porque se creían ya que ya iba a ser ya se creía que la sociedad lo había denostado y lo trataron de paria. Bueno, pues a nosotros nos meten en la cueva en la que solo teníamos Internet, porque el mundo, digamos, físico, de las reputaciones, de las contrataciones, de las invitaciones, de los banquetes socioculturales, pastoriles y ministeriales, pues eran de otra generación. Ahora, sin embargo, esa generación está quedando en desamparo. Están quedando en el desamparo absoluto las celebridades comunitarias, lo que antes eran celebridades comunitarias. ¿Pero por qué les ha sucedido esto? Porque han pecado de idólatras y de profanos, con la Biblia en la mano. Entonces los que han quedado desamparados son ellos. A nosotros nos querían llevar al desamparo, pero Elohim ha estado con nosotros. De manera que nuestros ministerios, aún ocultados por el sistema, están floreciendo. Y ya por último, la última reflexión, antes de entrar ya a Romanos 5, y vamos a referir también las bendiciones y las maldiciones en la Torá. Por último, decir en esta intro que el hecho, esto deberían anotarlo, ¿verdad? La amada ya lo sabe. Yo estoy seguro de que la amada ya está informada de esto y ya sabe interpretarlo de esta manera. El hecho de que un ayuno sea mundial demuestra que no es más que hechicería, dicho ayuno. Porque no hay precedente en la Biblia en el que una comunidad Mashiachim, una comunidad creyente en el Mashiach, haya invitado a otra comunidad aparte para ayunar o para unirse en oración. La oración y el ayuno se hacía con gente de tu misma fe, de tu misma emuná, con aquellos que estaban dispuestos a hacer homenaje a nuestro Mashiach. Pero en el momento de que ya se propone un ayuno mundial interreligioso, ya no importan tus creencias, y aparte es un ayuno interreligioso y político, por la misma circunstancia que hemos mencionado antes, indirectamente, entonces, claro, demuestra que es hechicería, porque ellos creen en esa hechicería del ayuno. Creen que uniéndose todos en el ayuno, aunque lo que estén procurando sea injusto a todas luces, o desproporcionado, o parcial y no imparcial, que es donde impera la justicia, pues ellos saben que eso es hechicería, pero aún así, no siendo justo y no siendo imparcial,
hacen el llamado al ayuno mundial. Se ponen del lado de los hechiceros y como hechiceros y desdichados tienen que ser muertos, según la Torá. No dejarás que la hechicera viva. Entonces vamos ya a simplemente mencionar dónde están las bendiciones y las maldiciones para ponernos ya con el tema. En Deuteronomio 28, 15 al 29 y Deuteronomio de Barín 28, 1 al 8 pueden ustedes ver por sí mismos sin que se lo diga nadie o se lo intente anular o quitar de la vista a alguien de estos psicópatas que hemos mencionado antes, contradictores. Pues lo tienen ustedes delante de la vista. Si ustedes no abren los ojos es porque no tienen amor por Elohim, no porque Elohim no haya tenido amor para dejarnos la escritura y para dejarnos una Torá de vida. Entonces ahí están las maldiciones del que se desentiende de la Torá y las bendiciones para aquel que abraza, obedece y vive la preciosa instrucción, la preciosa Torá de Elohim. Y ahora ya sí vamos a Romanos 5, de este apóstol filósofo que fue Shaul Pablo. Dice en el verso 1, habiendo sido, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, dice, habiendo sido justificados por la fe, ¿por qué somos justificados? Por la fe conlleva integridad, ¿verdad? Una acción. La fe es acción, lo que se llama acción social. La fe es una acción social. Habiendo sido justificados por la fe, vivimos en paz, en shalom, apartados a través de Dios para el Señor Yahshua HaMashiach. Nos aparta Elohim para que sirvamos a Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach es, verso 2, quien nos acerca y da acceso a su gracia. La gracia implica gratuidad por la fe, y nos establece fuera de toda jactancia en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces nos da acceso a esa gracia, a esa gratuidad por la fe que le ponemos. La fe, ya lo explicamos, es obrar en su conjunto sin separar la ley, la Torá, sino viviéndola íntegramente en la totalidad y en la entereza, en la integridad que solo puede ofrecer la fe. Y nos establece, por lo tanto, como es por fe, como es por una forma de vivir y no por hacer o deshacer algo, no por obrar una u otra cosa, sino por esa fe íntegra, ya no tenemos jactancia, porque no nos jactamos en una obra por separado, sino que tenemos la esperanza de la gloria de Elohim, que esa gloria de Elohim implica sabiduría, la esperanza de la gloria de Elohim, de la sabiduría de Elohim. Entonces vivimos en esa esperanza, ya no es jactancia, sino que ya es un modo de vida. No tenemos. ¿Se glorían quién? Se gloria el que come ternera pero no come cerdo. Ese, si se jacta en eso, está jactándose en una obra en particular, por separado, sesgada. ¿Entienden? El que es vegano se jacta en que es vegano. El testigo de Jehová que renuncia a transfusionarse la sangre se gloria en una obra por separado. Cuando a lo mejor no tiene nada que ver con lo que es la sangre, ¿verdad? Con la ingesta de carne. Pero le dan importancia a la obra y le quitan importancia a lo que es el conjunto, que es la fe. Entonces dice, sin embargo, no solo aceptamos la dicha,
además nos gloriamos en las persecuciones. ¿Verdad? Gloriarse en la gloria de Elohim implica no solamente estar a las buenas, sino también a las malas. Sin embargo, no solo aceptamos la dicha. Además, nos gloriamos en las persecuciones. Más motivo tienes para gloriarte si te están persiguiendo. ¿Por qué? Porque esas persecuciones producen perseverancia. Y esa perseverancia se produce en la esperanza. ¿Qué hemos dicho que es la esperanza? En la gloria de Elohim, en la sabiduría que Elohim te va a dar para que lleves a término y a una obra integral la Torá. Entonces, referirles que he estado viendo un cantante de salsa que tenía esta letra acerca de la perseverancia. Decía: la perseverancia alcanza lo que la dicha no alcanza. La perseverancia alcanza lo que la dicha no alcanza. Tú puedes tener muy buena vida y no alcanzar lo que te propones, en verdad, tu propósito. ¿Cómo lo vas a alcanzar? Con la perseverancia. Por lo que la esperanza, por lo tanto, la esperanza de la gloria de Dios, eso, lo que va a ser la gloria de Dios, gloria es sabiduría y gloria también es placer. Bueno, pues esa esperanza no avergüenza, porque en esa esperanza, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones a través del espíritu de santidad o a través del espíritu de la diferencia, de ese ruach, de ese espíritu que te ha hecho diferente. Pero la traducción es así, dice: porque la esperanza, porque en ella Dios ha derramado su amor en nuestros corazones a través del espíritu de diferencia comprometida. O sea, el espíritu de santidad es derramado en nuestros corazones por el espíritu de la diferencia comprometida. Hay que tener un compromiso para recibir ese espíritu que te va a hacer diferente. ¿Por qué? Pues precisamente porque te va a hacer diferente y vas a tener que acarrear con todas las consecuencias, buenas y malas, que ello conlleva. Asignado ese espíritu que hace la diferencia, que es el Ruach Elohim, el espíritu de santidad, espíritu de la diferencia comprometida, asignado para fortalecernos en la debilidad en el tiempo adecuado. Cuando hay una situación comprometida, si tienes el espíritu de la diferencia, vas a ser diferente. Pero si hay una situación comprometida, como nos atañe hoy, y no tienes o no quieres recibir el espíritu de la diferencia, entonces vas a decir lo que dicen todos. Por decir, hasta los periódicos mundanos. Los periódicos mundanos hasta te dicen que la situación es apocalíptica y del final de los tiempos. Tremendo. Entonces dice asignado para fortalecernos en la debilidad en el tiempo adecuado. ¿Cuándo? Cuando viene la debilidad. Dice, sin intemperancia como los que están en vías de morir. ¿Qué es la intemperancia? No esperar los tiempos de Elohim. Adelantarte, ansiedad, demorarte, depresión. Por no respetar los tiempos de Elohim, la madurez de los frutos y de las vidas, entonces te pones en intemperancia y en vías de morir. Es tremendo, porque le decía yo a mi mujer hoy o ayer que me topé con un hombre que ya se le veía el desánimo, hablando con mis padres le tocó hablar y ya se le veía el desánimo. Y
y poco menos que deseaba la muerte. Bueno, pues ahora le ha venido una enfermedad terrible, una peritonitis tremenda. ¿Pero por qué? Porque la intemperancia, no esperar las cosas cuando granan, sino querer adelantarse o posponerse, demorarlo, dejarlo para luego, lo que tienes que enfrentar en el día de hoy, entonces produce que se ponen en vías de morir. Dificultoso es para un justo ponerse a morir por otro. A todo lo más, el hombre bueno se atreverá a morir por otro bueno, pero lo audaz es introducir juntos por sí mismo, por amor de Dios, a los que hoy son pecadores. No introducir juntos al malo con el bueno y a los que no son pecadores con los que son pecadores. No, introducir a los que juntos, a los justos con los que hoy son pecadores. Como todos hemos pasado por ahí. Para esto es que Mashiach murió, para que ya dejemos de ser pecadores, obviamente. Por lo tanto, seremos muchos los que seremos justificados en su sangre. Yo seré justificado en la sangre del Mashiach. Ahora, esto no es para repetirse como un epíteto, sino que esto es para vivirlo y tomar conciencia. Ahora lo vamos a ver. Por lo tanto, seremos muchos los que seremos justificados en su sangre, que nos libra en su conjunto, ¿en conjunto de qué? De la humanidad, de la ira. En el conjunto de la humanidad somos librados de la ira, justificados en la sangre del Mashiach. Ahora bien, la sangre no es algo para invocarse de una manera supersticiosa, sino hay que entenderlo. Apocalipsis 7:14, ahí están los vencedores que han lavado sus vestiduras, ¿en qué? En la sangre del Cordero. Ahora, ¿qué son las vestiduras? La vestidura es la justicia del justo. El justo no está desnudo, como aquella desvergonzada gran ramera. Pobre, miserable, desventurada, ¿verdad? Sino que, al contrario, la amada sabe vestirse, el justo sabe vestirse de justicia y su justicia se integra, se baña, se sumerge en la sangre del Mashiach. ¿Por qué? Porque participa de lo mismo. Dice, y de enemigos pasamos a reconciliarnos con Dios. ¿Cómo te reconcilias con Dios? Que tus vestiduras, tu justicia integral, se integra en la sangre del Mashiach, en el sacrificio del Mashiach, en lo que sufrió el Mashiach. Participas de lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Tortura, sufrimiento, persecución, aislamiento. Entonces, de enemigos pasamos a reconciliarnos con Dios, obviamente. Ahora sí. A través de la muerte de su Hijo, muchos más serán salvos y reconciliados con Él, con Elohim, en esta vida. El Padre, Elohim, es espíritu. El Hijo es el que toma carne, el que concretiza todo, ¿verdad? Entonces, a través de la muerte de su Hijo, ¿qué pasó? Que en el tiempo, Shaul Pablo entiende que van a venir muchos a reconciliarse con Dios, con Elohim, a través de Yahshua HaMashiach en esta vida. Fíjense. 2000 años han transcurrido y todavía sigue llegando gente. ¿Pero cómo tiene que llegar la gente? Que practique una integridad de justicia, una fe de justicia y participe de la sangre del Mashiach.
Dice, por lo tanto nos regocijamos en Dios, en el Señor Yahshua HaMashiach, quien es el instrumento de esa reconciliación, puesto que la hemos recibido de Él. La reconciliación la hemos recibido de Yahshua HaMashiach. Porque así como por un hombre llegó el pecado al mundo y se ingresó la transgresión y la muerte, también todos los hombres pecaron. Fíjense lo que está diciendo. Ya olvídense ahora de lo de Adán, de que porque Adán pecó ya estamos todos contaminados. Piensen las cosas bien. Miren, vamos a pensar con brillo. Dice, porque así como por un hombre llegó el pecado al mundo y se ingresó la transgresión y la muerte, ese hombre no fue independiente, sino que dice, también todos los hombres pecaron. ¿Con qué? Con lo mismo. Con lo mismo. No queriéndose vestir de integridad, de justicia, de fe, de inserción en la sangre del Mashiach y participar de lo mismo que tuvo que participar el Mashiach. Entonces dice también todos los hombres pecaron. O sea, no es un pecado atribuido, sino que es un pecado que yo hice por mí mismo en el tiempo pasado, ¿verdad? Y el pecado se ejecutaba en el mundo con la ley presente. Por eso era pecado, porque se ejecutaba en el mundo con la ley presente. Es decir, la administración, la instrucción de Dios presente. Por eso era pecado. Porque Dios te hacía ver lo que era bueno y lo que era malo, a través de la conciencia y a través de la Torá luego. Dice, y el pecado se puso en la cuenta de la ley. El pecado se puso en la cuenta de la ley. Es decir, que la ley cargó con la culpa de todos los transgresores, de todos los pecadores. Porque supuestamente que por la ley fue lo que destapó la transgresión, el pecado, ¿verdad? Entonces, de esta manera, ahora sí entra con lo de Adán. Dice, desde Adán se pecó. No es que Adán pecó y ya se transmitió, no, que desde Adán se pecó continuamente en lo mismo, sincretismo, contradicción, hombres psicópatas, contradictores, querían mezclar el bien y el mal, ¿verdad? Participar de lo profano y de lo sagrado. Entonces dice, desde Adán se pecó y con Moisés no se quitó la transgresión, pero se dio el tipo de lo venidero. Pues mostrando la culpa y el delito, nos mostró la introductoria. Es decir, la ley era la antesala del Mashiach, del reino eterno, la Torá. Dice, pues mostrando la culpa y el delito, nos mostró la introductoria. Por aquí se empieza. Y por el error no intencional de muchos, algunos no sabíamos que estábamos en el error. Entonces, por el error no intencional de muchos no sabíamos lo que hacemos. De hecho, no sabíamos lo que hacíamos. De hecho, el Mashiach intercede por ese tipo de gente, ¿verdad? Por gente que en determinado momento de su vida o de nuestras vidas hemos estado ignorantes. Pero por eso mismo, por nuestra inocencia en ese sentido de ser ignorantes, se traspasó a muchos la gracia de Dios, para que todos pudieran decir lo mismo. ¿Qué cosa? Es que no lo sabía. De manera que la gracia es un regalo totalmente gratuito. Entonces, la facilidad para abrazar la Gesed, la gracia de Elohim en Mashiach Yahshua es redundante, abundante, prolífica. No hay motivo para rechazarla en mi concepción de las cosas. Se traspasó a muchos, por lo tanto, porque éramos ignorantes, se traspasó a muchos la gracia de Dios en el regalo para el hombre que es Yahshua HaMashiach, y muchos abundaron en él. Entonces comprendo que es un regalo la gracia de Dios. Comprendo que es un regalo
Era ignorante, ignoraba muchas cosas, había delinquido. Pero como era ignorante, el Mashiach me da la vista y ahora ya solo me queda el regalo de aceptar su persona y abundar en él. ¿Para qué? Para beneficio mío individual y para beneficio colectivo. Ahora, y no compartiendo lo otorgado, ¿qué fue lo otorgado? El regalo de la gracia de Dios en el Mashiach Yahshua. No querían compartirlo, no querían compartir lo otorgado. ¿Verdad? En el caso del entorno de Pablo, de Shaul, no querían compartir ni siquiera la Torá, el principio, la vía, la señalación, la baliza al Mashiach. Ni siquiera querían compartir eso. Y hubo otros que recibieron supuestamente al Mashiach, pero no querían compartir lo otorgado. ¿De qué manera? De que la gracia de Elohim era un regalo. De que era todo un regalo, ¿verdad? Y no compartiendo lo otorgado, la verdad y el juicio mostró a muchos como transgresores de la justicia. La verdad y el juicio mostró a muchos como transgresores de la justicia. ¿Por qué? Por rechazar el regalo. Hombre, ¿qué trabajo te costaba? Pues si no había más que admitir que éramos todos ignorantes. Ahora ya, ve al Mashiach, abraza su vida, su obra, su ministerio y vístete en él. Sumerge tus vestiduras, tu justicia en su obra, en su sangre. Entonces, más fácil imposible. Ya está, solo había que admitir que éramos todos ignorantes, pero no querían compartir lo otorgado, no querían arrepentirse. Entonces la verdad y el juicio mostró a muchos como transgresores de la justicia, traspasándoles de hecho la muerte de uno a muchos. Claro, entonces les hizo culpable. Pero como dice el Mashiach, yo no estoy aquí para condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero como no quieren abrazar lo que es gratis, lo que es un regalo para el hombre, entonces resulta que les traspasó la muerte, le traspasó su muerte, ¿entienden? Porque se descubrieron como culpables, ahora vamos a ver, de ese asesinato, de ese crimen y de todos los crímenes. Dice, y traspasándoles de hecho la muerte de uno a muchos y llevando a otros, a su pueblo, a otros a abundancia de justicia por recibir el reino de Yahshua HaMashiach en el mundo. Una cosa gratuita, una cosa que es un regalo, una cosa que nos eleva a nuestra esencia de lo humano, una cosa que liberta, que te hace vivir libre, que te evita de idolatría, que te evita de ignorancia, que te pone en posición privilegiada a la hora de abrir tu corazón al estudio, a la reflexión, a la sabiduría. Es tremendo. Lo que la gente puede rechazar, ¿eh? Entonces, para que un hombre traiga a todos los hombres una sentencia. Un hombre, que es Yahshua HaMashiach, trae a todos los hombres una sentencia. ¿Por qué? Porque hace el mundo entendible. ¿Desde qué parte a qué parte? De la siguiente manera. Y todos los hombres pueden obtener una justificación de vida. Es decir, tu vida tiene sentido si aceptas el regalo que es Yahshua HaMashiach. Tu vida no tiene sentido si lo rechazas. No es una confesión, por supuesto, va que toda tu manera de vivir, toda tu vestidura tiene que ser sumergida en su sangre, para que se te atribuya la propia justicia de la sangre del Mashiach. Entonces dice, igual que por la desobediencia del hombre pecador y su conducta
muchos obedecieron, ahí está, lo que ha pasado en América, en El Salvador o en Bogotá. Dice, igual que por la desobediencia del hombre pecador y su conducta, muchos obedecieron. ¿Por qué? Porque vieron que todo colapsaba, no tenía sentido la vida. Sin la persona, la administración, la sangre del Mashiach en sus vidas, en sus vestiduras. Dice, igual que por la desobediencia del hombre pecador y su conducta, muchos obedecieron, la justicia constituida del justo. Ahora, ¿por qué se hace justo? Porque dice, he sido un ignorante, voy a ti, Mashiach, renuévame. Hazme capaz de producir justicia. Entonces, la justicia constituida no es una justicia por separado de una obra aleatoria que no tiene ni sentido, sino una justicia constituida. Será proporcionada a muchos. La ley se introduce para que la culpa abunde. Ahí está. La sociedad colapsa, ha colapsado. Miren ustedes cómo va el mundo. La ley se introduce para que la culpa abunde y la saturación de la transgresión lleve a la gracia, al regalo, que es el Mashiach. Como por el pecado reinó la muerte, así también la gracia, a través de la justicia, lleva a vida eterna. Aquí vuelve a decir a través, pero por no repetir más a través, digo en la salida de Yahshua HaMashiach, Señor nuestro. La salida de este atolladero, la puerta por la que vamos a realmente avanzar socialmente, colectivamente, como humanidad renovada y elevada, se da en la salida de Yahshua HaMashiach, Señor nuestro. Como por el pecado reinó la muerte, así también la gracia a través de la justicia. La gracia a través de la justicia lleva a vida eterna en la salida de Yahshua HaMashiach, Señor nuestro. Shabbat Shalom, besos y abrazos, amada del Mashiach. Gracias.